Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y que tengáis muchas ganas de escuchar el resumen de hoy. La fiesta del chivo del premio Nobel Mario Vargas Llosa, publicado en el año 2000, se centra en la figura de Rafael Leónidas Trujillo, dictador de la República Dominicana. Este resumen va a ser bastante más largo de lo que normalmente os tengo acostumbrados porque al tratarse también de una obra tan larga y una de mis obras favoritas, había muchos detalles que no quería dejar fuera. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo con el máximo número de gente para que pueda seguir haciendo este tipo de contenido. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo primero. Urania Cabral ha regresado a República Dominicana por primera vez desde que se fue en 1961, cuando apenas tenía 14 años. Justo antes del amanecer, en su habitación del Hotel Jaragua, recuerda sus primeros días en el campo y se pregunta si hizo bien en volver. Aunque mucho ha cambiado, como el aumento de la población, la extensión de los límites de la ciudad, el alumbrado público y otros elementos modernos. Pero ella supone que la ciudad colonial y su antiguo barrio, Gazcue, permanecerán sin cambios. Sabe que su padre ya no será el mismo, aunque nunca responde las cartas de su familia, las lee y sí que sabe el deterioro de la salud de su padre. A las 7 sale del hotel. Siente el alboroto de las calles y que es mucho más ruidoso que cuando ella era niña. Mientras camina se da cuenta de que hay haitianos en las calles, algo que no se habría permitido cuando era niña, y recuerda la afirmación de su padre de que la historia al menos reconocerá que Trujillo ha puesto a los haitianos en su lugar. Al recordar puntos de referencia mientras camina, se acerca a la ruta que Trujillo solía tomar en sus caminatas nocturnas. Se imagina a su padre tratando de mantenerse al día con Trujillo, esperando un destello de atención del jefe. Se acerca a su propia calle y se pregunta brevemente si se molestarán en visitarla y piensa en lo que podría decirle a su padre. Ella nota las miradas abiertas que los hombres le lanzan mientras camina y piensa que en Nueva York ya nadie mira a una mujer con esa arrogancia. Se han dado cuenta de que no deben mirar a las mujeres como los perros machos miran a las perras. Eventualmente se da cuenta de que ha recorrido el camino de regreso a su casa. Cuando llega se presenta una mujer con uniforme blanco. Capítulo segundo. El 30 de mayo de 1961, día de su asesinato, Rafael Leónidas Trujillo Modina se despierta poco antes de las 4 de la mañana, como lo hace cada mañana. Obsesionado con la puntualidad, espera en la cama hasta las 4, ni un minuto antes ni un minuto después. Reflexiona con orgullo sobre su disciplina, que aprendió del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, en particular del sargento Gitelman. Gitelman se ha mantenido leal a él incluso a través de las recientes sanciones de Estados Unidos contra la República Dominicana. Cuando Trujillo se levanta de la cama, inspecciona las sábanas y se da cuenta de que se ha vuelto a mojar la cama. Aunque nunca necesitó dormir mucho cuando era joven, ahora se despierta exhausto y vestirse le cuesta trabajo. Pedalea en una bicicleta estática durante 15 minutos. Va a una habitación contigua y rema en una máquina durante otros 15 minutos. Mientras hace ejercicio, piensa con enojo en su esposa y sus veladas literarias. Él sabe que ella le debe su éxito literario porque alguien más escribió todas sus obras. Después de hacer ejercicio se traslada al baño para afeitarse, vestirse y escuchar la voz dominicana, regentado por su propio hermano Petán. Se afeita meticulosamente, ya que para él la higiene es muy importante. El noticiero cubre una variedad de temas. La Iglesia Católica, que ha estado librando una campaña de derechos humanos contra el gobierno de Trujillo durante más de 16 meses, causando un dilema para el dictador del país, mayoritariamente católico, y una victoria de polo en el extranjero en la que sus hijos fueron los jugadores más aplaudidos, lo que incita el disgusto de Trujillo hacia sus hijos, quienes jugaban polo en París y estaban con chicas francesas mientras su padre libraba la batalla de su vida. Prefiere a sus hijos ilegítimos, culpando a su esposa y los nombres que ella les dio a su hijo por su debilidad. Trujillo recurre entonces a Radio Caribe, portavoz del coronel John Aves García, jefe del Servicio de Inteligencia Militar. Aves cree que Trujillo debería simplemente ejecutar a los obispos católicos. Sin embargo, los mayores alborotadores son estadounidenses y españoles, y no quieren darle a Kennedy una excusa para invadir.
Vestido poco antes de las 5, Trujillo cruza caminando a su oficina en Palacio Nacional, entrando precisamente a las 5 de la mañana. Tanto su desayuno como Abs lo esperan. Capítulo 3. Este capítulo comienza con unos hombres que están estacionados en su auto frente al malecón, esperando que pase el coche de Trujillo camino a Mahogany House. Los hombres son Salvador Estrella, también llamado el Turco, Amado, también llamado Amadito, Antonio, Tony y Antonio de la Maza. A medida que se hace tarde, los cuatro debaten si Trujillo vendrá o no esa noche. Amadito, ayudante militar de Trujillo, insiste en que los ayudantes recibieron órdenes de preparar el uniforme y el coche de Trujillo, lo que solo harían si Trujillo planeaba ir a San Cristóbal. Mientras esperaban, recuerdan las raíces de su plan. Turco cree que el plan nació desde hace 6 meses, pero de la Maza afirma que fue antes, después de que mataran a las hermanas Mirabal. Se preguntan por qué Trujillo cambió el día de su visita habitual del miércoles al martes y especulan que debe tener una linda virgen esperándolo. El muy religioso Turco cierra esa conversación, y cuando los demás preguntan por qué Turco hablará de matar pero no de sexo, Turco responde que la Iglesia permite el tiranicidio en casos extremos. Amadito admira al Turco, que es su tío, que está casado con su tía Urania, a quien Amadito quiere mucho. Pasan mucho tiempo en su casa y le hicieron una gran fiesta cuando se graduó en la Academia Militar. Cuando comenzaron a conspirar contra Trujillo, Turco inicialmente y de manera vaga advirtió a Amadito para no perjudicar su carrera militar. Entonces Amadito pidió permiso a Trujillo para casarse, y Trujillo decidió probar la lealtad de Amadito. En un principio Trujillo negó la solicitud porque la novia de Amadito tenía un hermano comunista. Más tarde, después de la promoción de Amadito, Aves y el mayor Roberto Figueroa Carrión recogieron a Amadito, que recogieron un prisionero y le ordenaron que lo ejecutara y luego informara a Amadito que el prisionero era el hermano menor comunista de su ahora exnovia. Disgustado por lo que había hecho, Amadito fue directamente a casa del Turco y pidió unirse a su complot. Cuando se cierra el capítulo, un automóvil no identificado se detiene detrás del automóvil estacionado de los asesinos. Capítulo 4. Durante el desayuno, Urania y la enfermera hablan sobre el estado de su padre. La enfermera le dice a Urania que sus primos todavía la visitan todos los días, alrededor del mediodía, y que su tía Adelina también la visitaba todos los días, pero se detuvo después de romperse la cadera. Después del desayuno, Urania sube las escaleras hasta el dormitorio de su padre. Al principio, recibida por una luz intensa, comienza a distinguir los detalles de la habitación, incluida la foto de su graduación en Harvard, que ella se sorprende al ver. Después de maravillarse de lo diferente, viejo y decrépito que ve a su padre, lo saluda, pero juzga por su respuesta que él no la reconoce. Ella le habla de su vida, diciéndole que nunca se casó y recordando cómo su padre solía llamar fracasadas a las mujeres que nunca cogían marido. Hablan de libros y de sus investigaciones sobre los años de Trujillo. Urania escucha un auto fuera y suena el timbre. Inmediatamente tiene un flashback. Trujillo está en la puerta y ella es su madre despidiendo a Trujillo porque Agustín no está en casa. De regreso al presente, le dice a su padre que anteriormente, y en varias ocasiones, Trujillo había venido a visitar a la esposa del ministro de Educación a principios de la era y ella lo había despedido. Cuando el ministro se enteró, renunció y huyó del país, convirtiéndose en un crítico vocal de Trujillo desde el extranjero. Recuerda otra vez cuando era una niña y Trujillo vino a visitar a su vecino, también cuando su esposo, el canciller de don Froilán, no estaba en casa. Recuerda haberle dicho a su padre que parecía como si le acabaran de informar de la muerte de un ser querido. Él le había dicho que nunca repitiera lo que vio. También recuerda, años después, cuando trabajaba para el Banco Mundial, que tuvo una conversación con Henry Chirinos, quien no lo había reconocido. Embriagado, le contó la vez que Trujillo quiso avergonzar en público a don Froilán. Trujillo dijo en una sala llena de gente frente a don Froilán que la esposa de don Froilán era la mejor mujer con la que se había acostado. Al cabo de un rato, la enfermera vuelve a darle a Agustín su fruta de media mañana. La enfermera trata a Agustín con delicadeza, y Urania se pregunta si la enfermera siempre es tan amable o si es un espectáculo en beneficio de Urania. La enfermera le entrega la fruta restante a Urania, sugiriendo que su padre quiere que Urania lo alimente,
y Urania continúa dándole de comer la fruta con una cuchara. Capítulo quinto. Trujillo y Aves inician su reunión matutina. Trujillo valora los informes de Aves porque son directos, a diferencia de su exjefe del SIM, que no era lo suficientemente honesto y perdía el tiempo en estupideces. Aves no es un verdadero soldado, nunca sirvió en el ejército y Trujillo lo consideraba un desaliñado, pero también describe a Aves como el individuo más frío que jamás había conocido. Discuten el problema con los obispos y Aves argumenta que Trujillo debería silenciar al obispo Reilly de forma inmediata y directa. Trujillo cree que hacerlo invitaría a una invasión y prefiere posponerla. Aves argumenta que ahora y siempre estarán en guerra con la Iglesia, y en la guerra solo hay dos opciones, rendirse al enemigo o derrotarlo. Mientras discuten sus opciones, Trujillo señala que Aves es la única persona que no podría traicionarlo aunque quisiera, ya que Trujillo es el único que no odia a Aves ni quiere matarlo. La reputación de crueldad de Aves se remonta a su juventud, y Trujillo decide preguntarle sobre alguno de los mitos que ha escuchado, que a Aves le gustaba sacarle los ojos a las gallinas cuando era niño y que era un ladrón de tumbas. Aves duda del primero, pero no puede recordarlo, y afirma que lo segundo es solo una verdad a medias. Trujillo luego le hace a Aves una tercera pregunta, si es homosexual. Aves lo niega actuando tanto tranquilo como indiferente como lo ha hecho durante las otras dos preguntas. Aves, apodado el Navaja, llama la atención de Trujillo a través del exjefe del SIM. Después de presentar un informe inusualmente detallado sobre los exiliados dominicanos en la Ciudad de México, Razor informó a Trujillo que toda la información provenía de un hombre, Aves, quien se había ganado la confianza de toda la comunidad del exilio. Razor, el malgastador del tiempo antes mencionado, no se dio cuenta de que se estaba hablando a sí mismo de quedarse sin trabajo. Trujillo ordenó a Razor que llevara a Aves a una oficina del palacio donde Trujillo pudiera vigilarlo de cerca. Después de algunas semanas y tras observar una conversación entre Aves y Joaquín Balaguer, Trujillo puso a prueba a Aves pidiendo que encontrara y ejecutara a José Almonia en México. Después de que Aves llevara a cabo el asesinato de manera rápida y eficiente, Trujillo lo ascendió a coronel y comenzó a utilizarlo para asesinar a sus enemigos en el exterior. Aves generalmente lograban no solo matar a los exiliados, sino también arruinar su reputación al mismo tiempo, un hecho que impresionó a Trujillo. Trujillo no sabía cómo Aves estableció contactos en el extranjero con tanta rapidez ni se preocupó por esos detalles, prefiriendo cosechar los beneficios del trabajo de Aves desde la distancia. Su atención se vuelve hacia Juan Tomás Díaz, un exgeneral, y Henry Dearborn, un agente de la CIA, quienes creen que están conspirando para asesinar a Trujillo. Después de una invasión cubano-venezolana derrotada de la República Dominicana, Díaz no ejecutó a todos los invasores vivos restantes como se le ordenó, y Trujillo lo despidió de inmediato. En un almuerzo poco después, Trujillo avergonzó públicamente a Díaz. Trujillo cree que Díaz desea vengar estos hechos asesinándolo, pero no le considera una amenaza. Aves solicita permiso para restablecer la seguridad a lo largo de la ruta peatonal de Trujillo, ya a lo largo de la carretera de Manaway House, donde Trujillo tiene citas consensuales y no consensuales con mujeres. Trujillo había detenido la seguridad en esas rutas porque le hacían sentir claustrofóbico, y ahora le dice a Aves que su orden se mantiene, sugiriendo que al restablecer la seguridad demostraría debilidad. Trujillo le pregunta a Aves por qué eligió casarse con Lupe, una mujer que Trujillo considera fea. De nuevo tranquilo, Aves le explica que Lupe le salvó la vida una vez y que, aunque no se aman, él confía en su dureza en situaciones peligrosas. Capítulo sexto. Con su escopeta en la mano, Antonio saluda al conductor del coche que se ha detenido detrás de ellos y le pregunta si Trujillo ha cambiado de opinión. Miguel Ángel Báez Díaz le dice que Trujillo simplemente se ha retrasado y que vino a tranquilizarlos. Antonio se siente aliviado de que finalmente podrá cumplir la promesa que le hizo a su familia 4 años antes, después de que mataran a su hermano Tabito. Después de que Ángel se va y los demás se dan cuenta de su identidad, expresan su sorpresa de que un trujillista declarado como Ángel también esté involucrado. Antonio les recuerda que todos fueron trujillistas en algún momento y todos se han beneficiado de alguna manera del gobierno de Trujillo.
Turco, quien ha expresado más disgusto, se retracta de sus palabras y recuerda haber expresado no hace mucho un sentimiento similar sobre De la Maza, a quien acusó de vender a su hermano por un par de dólares, palabras que destrozaron su amistad. La familia de la Maza había sido antitrujillista a principios de la era en 1930. La familia era oriunda de Moca. El presidente Horacio Vázquez, a quien Trujillo había derrocado, era de la misma región y estaba relacionado con los de la Maza. Una vez que Trujillo se hizo cargo, la familia se armó y se fue a las montañas. Durante 3 años lucharon, hasta que los hombres de Trujillo disolvieron las bandas armadas, infligiendo algunas derrotas, pero sobre todo sobornando a los lugartenientes y partidarios. La familia regresó a excepción de Antonio y sus hermanos Ernesto y Tabito, quienes continuaron luchando hasta ser heridos en combate. Desde el hospital, Antonio escribió a su padre y le pidió que no pidiera clemencia. Esto llamó la atención de Trujillo, quien llevó a Antonio a su oficina. Habiendo oído hablar de sus habilidades de puntería, Trujillo argumentó que era hora de que terminara la lucha y le ofreció a Antonio un puesto como ayudante militar. Antonio nunca había traicionado a Trujillo, en cambio se convirtió en un admirador reacio. Antonio respetaba a Trujillo pero nunca se hizo trujillista. Después de dejar el ejército, continuó trabajando para Trujillo, administrando a los aserraderos de la familia Trujillo. A diferencia de Antonio, Tabito se convirtió en un trujillista acérrimo. Tabito se benefició enormemente del gobierno de Trujillo. No solo se convirtió en piloto y viajó por el mundo, sino que también se salvó de un cargo de asesinato y luego de una pelea de borrachos con un cónsul mientras trabajaba en Londres gracias a Trujillo. Trujillo finalmente ordenó a Tabito que completara una misión secreta para recoger a un individuo drogado y enmascarado de los Estados Unidos, un hombre que resultó ser el profesor Jesús de Galíndez, un vasco español. Después de recibir asilo en la Guerra Civil Española, Galíndez trabajó para el régimen durante un tiempo, pero luego se mudó a Nueva York y comenzó a escribir contra Trujillo. El secuestro del profesor causó un gran revuelo porque él era en ese momento ciudadano estadounidense. Una investigación del FBI demostró que Trujillo lo había ordenado. Cuando el nombre de Tabito comenzó a aparecer en la prensa, Antonio corrió a Ciudad Trujillo para tratar de advertir a Tabito. Sin embargo, Tabito restó importancia a sus preocupaciones porque aquí manda el jefe. Unos días después de su conversación, Trujillo comenzó a acorralar y desaparecer a las personas involucradas en el secuestro. Tabito fue encarcelado y no permitió visitas. Antonio trató de ponerse en contacto con todo lo que pudo, pero nadie lo vio ni habló con él. Poco después, un automóvil arrojó el cuerpo de Tabito en el jardín delantero de su casa, alegando que se había ahorcado. Los periódicos publicaron historias que afirmaban que Tabito se había suicidado porque el primer piloto estadounidense era homosexual y había intentado filtrear con el Tabito, que se defendió a sí mismo y eliminó cualquier mancha de honor que pudiera tener al ser asociado con esta condición sexual. Antonio de la Maza juró venganza y cuando los agentes del SIM llegaron a su casa en Moca, asumió que lo estaban arrestando. En cambio, lo llevaron a ver a Trujillo sin ni siquiera registrarlo primero. Trujillo afirmó que no hizo matar a Tabito y nombró una comisión para investigar el asunto. Trujillo hablaba sin animosidad y sin inflexiones, mirando a Antonio a los ojos de manera directa y la perentoria como que siempre hablaba a sus subordinados, tanto amigos como enemigos. Trujillo reconoció que a veces sí que tuvo que matar por el bien de la patria, pero cuando lo hizo no le tembla la mano, y que esta no era una de esas veces. Trujillo terminó la conversación otorgando a la familia la concesión para la construcción de la carretera entre Santiago y Puerto Plata. Antonio no mató a Trujillo, salió de su oficina aturdido e inmediatamente se emborrachó mucho, y un día después se dirigió a Moca. Fue recibido por su esposa y sus padres, quienes preguntaron si lo habían comprado con la carretera. Les pidió perdón y juró que eventualmente mataría a Trujillo. Ahora, en la carretera esperando a Trujillo, Antonio piensa para sí mismo que en breves instantes finalmente cumplirá esa promesa. Capítulo 7. Mientras Urania alimenta a su padre, pregunta si la enfermera recuerda a Trujillo. La enfermera responde que era una mujer muy joven cuando asesinaron a Trujillo, pero sabe que Agustín era una figura importante en el gobierno de Trujillo. Urania respondió que Agustín siguió siendo importante hasta que cayó en desgracia.
La enfermera trató de ser diplomática sugiriendo que la gente parecía vivir mejor entonces y que había menos crimen. Luego se excusa para ocuparse de otros asuntos. Urania refleja que en el tiempo transcurrido el terror se había convertido en mito. Urania le dice a su padre que hubo delincuencia, y Urania piensa como todas las niñas adoraban y añoraban a Ramfis Trujillo, el hijo del cacique, que no había heredado ninguna de las virtudes ni defectos de su padre, excepto tal vez sus fornicaciones enloquecidas, su necesidad de llevar mujeres a la cama para convencerse de su propia virilidad. Urania le dice a su padre que a pesar de su odio por los Trujillo, siente pena por Ramfis, quien nunca tuvo otra opción que convertirse en un monstruo. Ella recuerda el horror en el rostro de su padre cuando en la fiesta organizada por el 25 aniversario de la era Trujillo, que también celebró el ascenso de Ramfis a teniente general, Ramfis la besó y le hizo un cumplido. Urania fue una de las damas de honor de la hija de Trujillo en el evento. Ramfis notó a Urania, le preguntó quién era y comentó lo bonita que se volvería. Urania se sintió confundida cuando su padre se puso furioso y le dijo que huyera si Ramfis, a quien llamaba malvado, volvía a acercarse a ella. La joven Urania asumió que su padre estaba celoso. En ese momento, Ramfis ya se había ganado la reputación de hacer cosas terribles a las mujeres y niñas dominicanas. Un día, Ramfis fijó su mirada en Rosalía Perdomo, la hija de un coronel del ejército. Después de la escuela, se fue con Ramfis y sus amigos. Cuando la asaltaron brutalmente, sufrió una hemorragia. La llevaron al hospital en lugar de tirarla en una cuneta o en algún lugar del campo, que es lo que hubieran hecho si en vez de tratarse de ser una hija de un teniente coronel, Rosalía hubiera sido una niña sin nombre y sin dinero. Mientras el médico le salvó la vida, la historia se propagó, y la familia de Rosalía nunca se recuperó de la vergüenza de saber que Ramfis Trujillo y sus amigos violaban felizmente a su amada hija entre almuerzo y cena como si estuvieran matando el tiempo viendo una película. Tras el incidente, Trujillo envió a Ramfis a una academia militar en Estados Unidos. El incidente había irritado incluso a su excelencia, no por razones morales sino prácticas. El castigo, sin embargo, se convirtió en la recompensa de Ramfis. Ya había acumulado inmerecidamente tantos títulos y medallas que los instructores tenían dificultades para controlarlo. En lugar de estudiar, se escapaba rutinariamente a Hollywood para continuar con su salvaje estilo de vida. Desde sus obsequios con las actrices, que costaban el equivalente a la ayuda militar anual que Washington generosamente proporcionaba a la República Dominicana, lo que resultó en ayuda militar de los Estados Unidos a la República Dominicana quedando incomunicada. Urania le cuenta a su padre lo que pasó con los hijos de Trujillo después de su asesinato. 2 murieron. Ramfis murió en un accidente automovilístico, posiblemente orquestado por la CIA, y Radamés desapareció en las calles de Panamá, donde había vivido sin un centavo, asesinado por la mafia colombiana para la que había estado trabajando. La hija sobreviviente de Trujillo, Angelita, es una cristiana renacida que vive y predica en Miami. Urania le dice a Agustín que nunca toma vacaciones y que cuando tiene tiempo libre lee historia dominicana. A pesar de los años de distancia, Urania nunca se ha vuelto gringa. Ha conservado sus raíces dominicanas. Capítulo 8. Trujillo se reúne con el senador Henry Chirinos, a quien Trujillo ha apodado el borracho constitucional debido tanto a su destreza legal como su alcoholismo. A veces también llama a Chirinos el mojón ambulante. A Trujillo le disgusta que Chirinos se acaricie el pelo de las orejas y su aspecto desaliñado, pero cree que su continua confianza en Chirinos es una prueba de que a la hora de elegir sus colaboradores, el generalísimo no se dejó guiar por gustos o aversiones personales, ya que Chirinos es uno de los hombres más capaces en su club exclusivo. Chirinos, exabogado y académico constitucional, escribió la Constitución de Trujillo. En el actual gobierno da justificación legal a los deseos de Trujillo. Él ha sido todo lo que podía ser durante los 30 años de la era, por su habilidad y amoralidad tanto en derecho como en economía. Chirinos le dice a Trujillo que debido a las sanciones actuales, a las empresas dominicanas, incluidas aquellas en las que está involucrada la familia Trujillo, les está yendo mal. Aves, sin embargo, ha evitado la peor de las sanciones mediante el contrabando de combustible y piezas de repuesto para automóviles y aviones a través de Haití.
Chirinos le recuerda a Trujillo que a pesar de la recesión, ningún trabajador ha sido despedido. Pide autorización para reducir al personal, lo que Trujillo niega para evitar una explosión de miles de trabajadores desempleados. Chirinos ofrece entonces una alternativa: nacionalizar una parte de las industrias de la República Dominicana. A pesar de la irritación de Trujillo, Chirinos explica que esto trasladará las pérdidas al Estado, minimizando las pérdidas del propio Trujillo. A Trujillo tampoco le gusta esto, explicando al principio que no se hace cargo de los negocios para enriquecerse. Al mantener los negocios a su nombre, desincentiva el robo porque la gente le teme. Pero luego se entera de que la esposa de Trujillo ha desobedecido sus órdenes y ha pedido una transferencia de $1.000.000 a Suiza, supuestamente en interés de Trujillo. Chirinos objetó, pero le preocupó perder su confianza si continúa negándose a sus pedidos. Trujillo cree que doña María, su esposa, está entre los que no tienen fe en su régimen y hasta puede estar conspirando en su contra. Ramfis también había revocado una transferencia de dinero de la venta de azúcar que ordenó que se enviara a París. Trujillo ordenó a través de Chirinos a Ramfis llamar y disculparse con el banco y aclarar la confusión. Cuando Trujillo le dice a Chirinos que desearía que su propia familia valiera tanto como Henry, se da cuenta de que Chirinos está en una posición incómoda. No puede estar muy de acuerdo con Trujillo y hablar contra la esposa y los hijos de este. Chirinos sugiere que tal vez Trujillo permita que los pagos a los estadounidenses, que supuestamente trabajan para anular las sanciones del gobierno de Estados Unidos, permanezcan detenidos si estos estadounidenses no pueden ayudarlos. Trujillo no está de acuerdo, creyendo que tales pagos constituyen su mayor esperanza para el alivio de las sanciones. Chirinos considera que deberían prepararse para más problemas transfiriendo sus cuentas estadounidenses a Canadá o Suiza, lo que decepciona a Trujillo. Trujillo pide entonces la opinión de Chirinos sobre los obispos, y éste le cuenta los dos planes de Aves. Chirinos sugiere que Trujillo debe corromper a la Iglesia con dones y dejar la puerta abierta a la reconciliación. El jefe pregunta confidencialmente cuánto ha ahorrado Chirinos en el extranjero. Chirinos se siente incómodo, pero le dice que solo tiene unos $400.000 en dos cuentas. Explica que nunca le importó mucho el dinero, que solo necesita lo suficiente para vestirse, comer y beber bien y comprar libros como desee. Trujillo luego pregunta quién ha tomado más precauciones escondiendo el dinero en el extranjero, pero Chirinos no responde y sugiere que nadie ha ahorrado mucho fuera del país, ya que son todos leales a Trujillo. Comienzan a chismear sobre otras cosas, pero Trujillo solo puede pensar en el dinero, probablemente ahorrado en el extranjero, y se moja de nuevo. Despide a Chirinos, se encierra en el baño y espera a que Sinforoso lo traiga discretamente una nueva muda de ropa, ya que se ha orinado encima. Mientras se cambia, le pregunta a Sinforoso qué debe hacer con los obispos, resumiendo las posiciones. Sinforoso, un ayudante leal, responde que debería matarlos a ambos. Sin embargo, según explica, el jefe deja de escuchar porque recuerda que pretendía reprender al general Román. El hecho de que le haya olvidado se preocupa. Después de que Sinforoso se fuera, llama a Román y le pide que se reúna con él por la tarde, pero se niega a decirle por qué, animado un poco por su continua capacidad para infundir miedo a sus subordinados. Capítulo 9. Antonio de la Maza le pregunta a Tony Imbert sobre el hermano de Tony, Segundo. A Segundo le habían prometido amnistía para regresar de Puerto Rico, solo para ser sentenciado a 30 años de prisión. Años antes, un grupo de exiliados anti-Trujillo había encabezado una misión a Puerto Plata, donde Tony se desempeñaba como gobernador. Tras el fracaso de la misión, Trujillo concedió amnistía a los invasores y les permitió volver al exilio como muestra de compasión por el mundo. De regreso en casa, respondió con dureza contra los colaboradores, despojando a Tony y a Segundo de sus filas, encarcelándolos y golpeándolos. Imbert piensa en cuántas personas inocentes pagaron por el fracaso de ese plan, y se pregunta cuántos podrían pagar si fracasan esa noche. Cree que el plan debería ir sobre ruedas. Tras el asesinato de Trujillo, el general Pulpo Román asumirá el mando, establecerá una junta cívico-militar y asesinará a altos funcionarios como Aves y los hermanos Trujillo. Imbert cree que todo será justificado mientras maten a Trujillo.
Imbert tramó un plan fallido para asesinar a Trujillo 2 años y medio antes. Planeaba detonar una bomba durante la marcha de Trujillo, matando al cacique como a muchos de sus hombres. Sería al servicio de la patria erradicar a tantos de sus secuaces al mismo tiempo que el tirano. Imbert involucró a pocas personas en ese plan que aprovechaba la disciplina maníaca que Trujillo traía de sus actividades rutinarias. Luego de realizar los trabajos preparatorios, pidió a 2 jóvenes antitrujillistas que conocían que prepararan y colocaran los explosivos. Tenía previsto actuar el 15 de junio cuando Trujillo regresara de un viaje. El 14 de junio, sin embargo, una serie de aviones repletos de antitrujillistas lanzaron una invasión fallida. Trujillo reunió a revolucionarios, incluidos los colaboradores de Tony. Tony esperaba que lo entregaran bajo tortura y se preparó para luchar, pero los agentes del SIM nunca vinieron a buscarlo. Después de la invasión, desmanteló los explosivos, devolvió la dinamita a las canteras y comenzó a planificar el próximo intento. Incluyó a Turco, a quien había excluido previamente bajo el supuesto de que la fe de Turco le impediría participar. Sin embargo, Turco también había llegado a la conclusión de que había que eliminar a Trujillo. Poco tiempo después ocurrió la tragedia de Amadito, quien también se unió a su conspiración. Tony no puede definir un solo momento cuando pasó de trujillista a antitrujillista. Se siente más como una serie de agujeros que se abren lentamente en la lógica del régimen. Sabe que después de dejar de ser gobernador de Puerto Plata, dejó de ser trujillista, aunque siguió actuando como tal en público. Cuando se hizo amigo de Turco, Tony habló abiertamente sobre sus sentimientos antitrujillistas. La convicción devota y honorable de Turco en... Capítulo 10. Una campana suena abajo. La prima de Urania, Lucinda, ha llegado, incrédula de que Urania haya regresado. Lucindita era la prima favorita de Urania cuando estaban creciendo juntas. Lucinda le dice a Urania lo bien que se le ve y diciendo que debe ser porque Urania nunca se casó y al no casarse mantuvo la esencia de la juventud. Urania explica que la necesidad de la juventud la mantuvo alejada. Ella miente y dice que quería sorprender a su prima por lo que no le avisó de su visita. La familia ha seguido su carrera desde lejos, y Urania detecta una nota ácida de celos en la felicidad declarada de su prima por el éxito de Urania. Lucinda le dice a Urania que entiende por qué se fue, pero no entiende por qué Urania se fue como si estuviera huyendo, una declaración que Urania ignora. Lucinda analiza las consecuencias del asesinato de Trujillo. Comparte el rumor de que Agustín despidió a Urania porque sabía que iban a pasar cosas malas. Urania lo acompaña. Lucinda le había explicado a su propio padre que también le enviara a Estados Unidos, por eso fracasó después del asesinato. La pagó la familia Cabral, incluido el padre de Lucinda, quien perdió su trabajo en Tabacalera y nunca encontró otro, únicamente por su relación con Agustín. Agustín tampoco se recuperó nunca, aunque Urania siguió apoyándolo económicamente desde la distancia. La enfermera llega para ayudar a Agustín a ir al baño, por lo que Lucinda y Urania continúan su conversación abajo. Urania le dice a Lucinda que no cree que su padre la reconozca, y Lucinda no está de acuerdo, argumentando que Agustín entiende todo, aunque no puede llegar a hablar con nadie. Urania espera una cadena de reproches, pero no llega a ninguno. Lucinda pregunta por qué Urania nunca se casó. Ella misma se casó, pero su esposo le dejó con 2 hijas, y cree que Urania tomó la decisión correcta al permanecer soltera. Ella sospecha que Urania tiene aventuras, y cuando Urania se sonroja la toma como una confirmación, lo que obliga a Urania a mentir sobre un hombre mayor casado. En privado, Urania piensa en su vida real en los Estados Unidos. Años anteriores llenos de estudio y socialización forzada, y años posteriores en Harvard sin ninguna vida social. Solo encontraba entusiasmo en el estudio, que no solo era una terapia, sino un gozo, la más gloriosa de las diversiones. Urania pregunta si Aves había encarcelado a su padre después del asesinato. Lucinda afirma que lo fue, pero dice que no conoce los detalles de la experiencia de Agustín. Ella solo sabe que estaba dolido de que alguien pudiera pensar que traicionaría a Trujillo. Urania lo llama burlonamente un servidor más leal de Trujillo. Lucinda parece asombrada de que Urania sugiriera que su padre se comportó de manera monstruosa, argumentando que Agustín sirvió a Trujillo de buena fe.
Urania responde que servir a Trujillo como un verdadero creyente, no por interés propio, empeoró aún más a Agustín. La enfermera reaparece y comienza a preparar el último almuerzo de Agustín. Ella pregunta si debería preparar algo más para los dos también, pero Urania dice que regresará al hotel para ducharse y cambiarse. Lucinda la invita a cenar y luego se va a preparar el almuerzo para su propia madre, la tía Adelina. Después de que Lucinda se va, Urania regresa a la habitación de su padre, considerando sus relaciones con los hombres después de dejar la República Dominicana. Se siente fría como un iceberg, como le dijo un hombre, pero cree que solo actúa con frialdad hacia los hombres que muestran un interés romántico en ella. Urania le dice a su padre que le hubiera gustado que hablaran de amor, mujeres y sexo. Dice que nunca se dio cuenta de si su padre tuvo aventuras después de la muerte de su madre, y pregunta si el poder lo satisfacía tanto que no necesitaba sexo como pasó con otros, como el presidente Balaguer. Cansada, se acuesta en la cama y se queda dormida. Capítulo 11. Trujillo asiste a un almuerzo en honor de Simon Gitelman, el infante de marina estadounidense que entrenó a Trujillo y sigue siendo su más ferviente partidario estadounidense. Simon le pregunta a Trujillo de los pasos que dio para hacer grande a este país cuál fue el más difícil. Trujillo responde que librar a la República Dominicana de los haitianos fue lo más difícil, pero que si no lo hubiera hecho la República Dominicana no existiría a día de hoy. En 1937, Trujillo ordenó a Chirinos y Agustín Cabral que evaluaran la situación en la frontera, donde habían observado a miles de haitianos trabajando por comida en lugar de un salario, desplazando a los trabajadores dominicanos. Afirmaron que los propietarios de las plantaciones no mostraron voluntad de cambio, ya que se beneficiaron de mano de obra más barata. El gobierno de Trujillo hizo más denuncias de desplazamiento cultural y argumentó que la República Dominicana había perdido su forma de vida a lo largo de la frontera. Trujillo le dice a Simon que quería pruebas por lo que él mismo viajó a la frontera. Mientras describe su viaje a lo largo de la frontera, hace referencias a conflictos anteriores con Haití y afirma que le preocupaba lo que sucedería si permitía que los haitianos se quedaran. Luego de ese viaje ordenó a los militares exterminar sin piedad a toda persona de nacionalidad haitiana que se encuentre ilegalmente en territorio dominicano, con excepción de las plantaciones de azúcar. Dice a sus invitados que sus manos nunca temblaron porque él daba la orden de matar solo cuando era absolutamente necesario para el bien de la patria. Simon pregunta dónde está Agustín. Después de un largo e incómodo silencio, Trujillo responde con calma, con frialdad, que Agustín está vivo, pero para este régimen ha dejado de existir. La conversación gira en torno a la reciente invasión fallida de Bahía de los Cochinos. Simon afirma que fracasó porque Kennedy decidió en el último momento no brindar el mismo nivel de apoyo que había prometido. Simon luego se emociona al pensar en la posibilidad que el presidente Kennedy también invada la República Dominicana. Trujillo cree que Kennedy no enviará tropas, pero si lo hace, Estados Unidos sufrirá otra derrota. Trujillo dice que no tiene intención de hacer nada más que morir defendiendo su gobierno. Simon le pregunta a Trujillo sobre las tensiones con la Iglesia Católica. Trujillo resta importancia a la situación asegurando que todo se arreglará. Simon insiste en que sería prudente resolver las tensiones rápidamente. Mientras Simon continúa hablando, la mente de Trujillo se desplaza a su pregunta anterior sobre Cabral y se pregunta por qué Simon habría preguntado. Se irrita, pero se convence a sí mismo de que Simon es su amigo verdadero y leal, y no se lo habría perdido para irritarlo. A medida que crece su frustración, siente que la orina se le escapa y se congela. Típicamente se apoyaría en Virgilio Álvarez Pina, cuya función era actuar con rapidez cuando ocurriera alguno de estos actos de incontinencia, derramar un vaso de agua o vino sobre el benefactor y luego pedir 1000 perdones por su torpeza. Esta vez los Gitelman están sentados junto a él. Capítulo 12. La familia del Turco proviene del Líbano. Mientras él y sus cómplices esperan en el automóvil, Turco se sintió deprimido porque quizá nunca visite la tierra natal de su familia. Mientras crecía, escuchó historias de su tierra natal de su familia y había soñado con visitar la misteriosa Basquinta que nunca encontró en los mapas. El gobierno libanés expulsó a la familia de Turco por ser católica y sus antepasados vagaron por el mundo hasta que terminaron en la República Dominicana, donde volvieron a ser prósperos y respetados en el país adoptivo. Turco es el miembro de mayor edad
sacerdote Turco, pero su fuerza seguía siendo inconmutable como cuando tenía 30 años. La potencia de sus músculos era legendaria y conocida por todos los que habían sido antes para boxear con él en el reino. Hasta hace poco, Turco desconfiaba de asesinar a Trujillo. Sin embargo, cree haber recibido una señal del nuncio, el embajador papal en República Dominicana. Durante sus conversaciones con su sacerdote, Turco había expresado con frecuencia su frustración de que la Iglesia albergara a un hombre como Trujillo, a lo que su sacerdote ofreció argumentos poco convincentes. Sin embargo, el 24 de enero de 1960, los sacerdotes leyeron la ahora infame carta pastoral en todas las iglesias de la República, denunciando a Trujillo y dando inicio a las tensiones actuales entre Trujillo y la Iglesia. Después de la carta, Turco se sintió una vez más orgulloso de su iglesia. Volvió junto a su sacerdote y le dio un largo abrazo. Tras las represalias que se concentraron en 2 sacerdotes extranjeros, Turco comenzó a considerar la necesidad de matar a Trujillo. Frustrado, expresó a su cura el deseo de asesinar a Trujillo. Su sacerdote lo calmó y una semana después lo consiguió una audiencia con el nuncio, Monseñor Zanini. Después de confesar sus planes se derrumbó, pero el nuncio le entregó un libro de Santo Tomás de Aquino y le señaló un pasaje. Dios mira con beneplácito la eliminación física de la bestia si por ella se libera a un pueblo. Turco confiaba en que la Iglesia lo perdonaría si mataba a Trujillo. El auto de Trujillo finalmente aparece. El Chevrolet Biscayne de los asesinos, importado especialmente para esta tarea debido a su velocidad, se detiene en la carretera para correr detrás del auto de Trujillo. Cuando alcanzan a Trujillo se dan cuenta de que nunca les hicieron señas a sus compañeros más adelante en la carretera. Comienzan a disparar. Cuando el auto de Trujillo se detiene, dan la vuelta, se bajan y continúan disparando contra el coche. En el fuego cruzado uno de ellos resulta herido. Revisan el coche y confirman que Trujillo está muerto. Turco escucha a alguien que corre más allá del coche y dispara sin pensar, pero después se da cuenta de que ha golpeado a su propio amigo y coconspirador, Pedro Cedeño. Capítulo 13. En la cena, Urania nota lo diferente que se ve a su tía Adelina, encorvada, casi calva, la cara arrugada en 1000 arrugas, dentadura que se mueve cuando come o habla. Urania ve a su sobrina Marianita, a quien nunca ha conocido, observándola atentamente, y se pregunta qué habrá escuchado su sobrina. La tía y los primos de Urania refuerzan la creencia de que el padre de Urania la reconoce y se siente feliz de verla, incluso si Urania no puede decirlo. Lucinda se queja de que la suerte de la familia empezó a cambiar cuando murió Trujillo, pero Adelina dice que sus problemas comenzaron antes con la carta en el foro público denunciando a Agustín. La narración comienza a cambiar entre el presente y el momento de la publicación de la carta. El cuñado de Agustín originalmente le informó de la carta por teléfono y le aseguró que probablemente solo fue un error. Agustín sospechó que la carta era una especie de trampa, aunque a él tampoco le inquietó su apariencia, ya que era la primera vez que aparecía en la columna infernal. La carta, firmada por un tal Telesforo Hidalgo Saíno, pero ciertamente era escrito por un alto funcionario del gobierno, sino por el propio Trujillo, que acusaba a Agustín de corrupción durante su tiempo como ministro de Obras Públicas. Mientras leía y releía la carta, trató de recordar algo que pudiera haber hecho para ofender a Trujillo. De vuelta al presente, la tía Adelina informa que Agustín nunca supo con certeza por qué cayó en desgracia. Otra prima, Manolita, dice que Trujillo culpó a Agustín de los problemas con los obispos. Adelina dice que el torbellino de rumores, la duda misma, fue la peor parte. La mañana en que Agustín ingresó al Senado luego de la publicación de la carta, sus secretarios expresaron su preocupación, pero Agustín prometió que todo se aclararía pronto. Habló por teléfono con el editor del periódico, quien le dijo que el periódico había corroborado la carta, pero se ofreció a imprimir una rectificación tan pronto como Agustín la proporcionara. Apenas colgó el teléfono, Agustín dudó de haber hecho el movimiento correcto. Luego descubrió que la reunión del Senado había sido cancelada sin su participación, lo que puso en duda su posición como presidente del Senado. En el presente, Urania dice que no recuerda mucho del incidente, ya que Agustín trató de ocultárselo. Su tía y sus primos sugieren que algo bueno le salió a Urania, aunque resultó desastroso para el resto de la familia. Tras la cancelación de la reunión, Agustín increpó al vicepresidente del Senado, don Jeremías Quintanilla.
Quintanilla lo llevó al balcón fuera del alcance del oído, donde confirmó que Trujillo ordenó atacar a Agustín a través de Henry Chirinos. Agustín concertó una reunión con Chirinos. De camino a la casa de Chirinos, su conductor le informó que los agentes del SIM lo seguían, lo que hizo que Agustín se preguntara si el arresto era inminente. En su reunión, Chirinos negó haber orquestado los ataques y dijo a Agustín que hizo lo que se le ordenó. Chirinos negó haber escrito la carta del foro público, pero no dijo quién la escribió. Chirinos aconsejó a Agustín que hablara con Trujillo para averiguar qué pasó y rectificarlo. Agustín sabía que aunque Chirinos no lo hubiera ideado realmente, en el fondo de su corazón lo celebraba como una gran victoria sobre quien, a pesar de sus apariencias, siempre había sido su rival. En los días que siguieron, la confusión de Agustín no hizo más que aumentar. Los agentes del SIM continuaron siguiéndolo y fue investigado por delitos financieros. Ni Trujillo ni ningún otro funcionario de alto rango quiso reunirse con él, y Agustín le dijo a la joven Urania que se preparara para lo peor. En el presente, Adelina tilda a todo de ridículo, ya que Agustín nunca se quedó con nada. Ella afirma que él fue el político más honorable y el mejor padre del mundo, y critica a Urania por no tratarlo adecuadamente. Urania considera la reprimenda de su tía y luego explica que no era tan buen padre como ella piensa. La narración vuelve al pasado. Agustín se reunió con Aves, el único funcionario del gobierno dispuesto a hablar con él. Aves le dijo que le escribiera directamente a Trujillo y si Agustín sonaba sincero, Trujillo respondería. Aves le dijo a Agustín que si Aves lo arrestaba o no dependía de las órdenes que recibiera. Dejó a Agustín con un escolta para asegurarse de que Agustín no solicitara asilo. Aves luego insinuó que los problemas de Agustín se debían a que recientemente había asistido a una fiesta en la casa de Henry Dearborn. A Agustín se le había ordenado que asistiera a esa fiesta para informar sobre ella. Aves luego hizo un comentario sarcástico acerca de que Agustín iba en contra de él en sus sugerencias con respecto a los Estados Unidos, lo que hizo que Agustín se preguntara si Aves estaba detrás del ataque. Adelantándose al presente, Adelina continúa defendiendo a Agustín y se pregunta cómo Urania podría afirmar que él era un mal padre después de todo lo que sacrificó por ella. Urania le dice a Adelina que esos sacrificios no los hizo por amor, que le quería comprar, que salvó su conciencia culpable. Tras su encuentro con Aves, Agustín se detuvo en un bar para despejarse. En el periódico vio que el hombre de confianza de Trujillo, Manuel Alfonso, había regresado a República Dominicana. Agustín salió corriendo del bar inspirado. Capítulo 14. A las 5 de la tarde, Trujillo se reúne con el presidente Joaquín Balaguer, como lo ha hecho todos los días de la semana durante los últimos 9 meses. Trujillo acaba de enterarse que Balaguer autorizó a Urania Cabral a salir del país 2 semanas antes. Balaguer se siente confundido, pues había enviado un memorándum explicando la proposición y al no objetar Trujillo como el viaje era urgente, Balaguer procedió. Trujillo no cree que la carta se haya perdido y en cambio asume que fue mal dirigida para permitirla escapar. Balaguer afirma que realizará una investigación para llegar al fondo del hecho y se disculpa por no hablar personalmente con Trujillo, pero señala que lo consideró un asunto trivial ya que la situación de Agustín no se extendería a su familia. Trujillo sospecha que las monjas católicas proporcionaron la beca como soborno para traer a Agustín a su lado. Sin embargo, Balaguer señala que las monjas no tienen una alta opinión de Agustín y quería ayudar a Urania, no a él. Trujillo todavía se pregunta si Cabral lo traicionó o lo seguiría traicionando. Trujillo pivota sobre una discusión de la Iglesia. Balaguer cree haber convencido a Monseñor Reilly para que se vaya a Ciudad Trujillo. Trujillo se pregunta si debería exiliarlos como ha sugerido Aves. Balaguer sugiere que Trujillo sabe mejor que escuchar a Aves sobre esto, pero el generalísimo era demasiado sabio y demasiado realista para seguir el consejo temerario y descortés del jefe del SIM, que de llevarse a cabo tendría el más lamentable consecuencias para la nación. Balaguer cree que Aves es fuerte en seguridad, pero no tiene sentido de la política. Para Trujillo, Balaguer sigue siendo un misterio, un hombre sin ambiciones que hará todo lo que Trujillo le pida. Trujillo se pregunta si su presidente títere es sincero o tiene un plan mejor en marcha. Ni él ni Aves han encontrado vicio o debilidad en el trasfondo de Balaguer.
Trujillo admite que la única obra de intelectualismo que leyó fue un discurso publicado que Balaguer pronunció algunos años antes llamado Dios y Trujillo, una interpretación realista. Trujillo considera débil su curiosidad por el discurso, pero sabe que Balaguer no revelará esa debilidad a nadie. Capítulo 15. Más adelante, en la carretera, Huáscar, Tejeda y Pedro Livio Cedeño esperan en su coche la señal. Como los 4 del Chevrolet 2 kilómetros atrás han empezado a creer que Trujillo no vendrá porque se hace tarde, esperan la señal de Tony, 3 destellos en los faros, momento en el que cortarán el paso de auto de Trujillo para que todos puedan rodearlo. Cuando los dos autos pasan corriendo, el Chevrolet no hace una señal. Ante una decisión, Pedro y Tejeda corren tras ellos. Pedro estuvo una vez casado con un amigo cercano de Trujillo. Después de su divorcio, ella usó su influencia para evitar que él viera a su hija. Su esposa actual sabe que él detesta el régimen por esto, pero cree que la vendetta es más personal que política. Pedro cree que su esposa no entendería su verdadera razón para oponerse al régimen, el asesinato de las hermanas Mirabal. Mientras corren para alcanzarlo, se dan cuenta de que también se olvidaron de señalar a otro cómplice, Fifi Pastoriza, que espera en el último coche de la carretera. Cuando alcanzan el coche ahora detenido de Trujillo, Tejeda pisa los frenos cuando Pedro abre la puerta y lo arroja del auto. Pedro rueda con fuerza por el pavimento, luego se levanta y se mueve hacia el auto antes de que Turco dispare sin querer. Mientras Pedro y otros tratan de evaluar sus heridas, Pedro solo puede hacer ruidos guturales. A pesar de su condición, se siente aliviado cuando ve que Trujillo es puesto en el Biscayne. Los demás tienen prisa, necesitan mostrar el cuerpo al general Román para que ponga en marcha el resto del plan. Habían acordado dar un tiro de gracia a cualquier conspirador herido para que nadie cayera en manos de Aves ni de ningún otro trujillista. Pedro se pregunta si cumplirán esta promesa, pero parece que no lo consideran. En cambio, lo maniobran hacia el automóvil y tratan de descubrir cómo ayudarlo. Más grietas comienzan a mostrarse en la ejecución del plan. El Mercurio de Turco se quedó en la carretera, lo que enfurece a Turco, quien se da cuenta de que ese descuido lo implicará. Amadito le aseguró que no importará ya, que Román asumirá poder esa noche, pero pronto descubren que Román no está en casa. Cuando intentan entregar el cuerpo, su esposa les dice que Román se ha ido con el general Espaillat porque algo había pasado a Trujillo. Pedro cree que se han olvidado de él, pero pronto está rodeado de rostros, incluido un dentista, Bienvenido García, y un médico, Linito, que lo examinan. Linito le dice que Pedro se está desangrando y debe ser llevado a un hospital de inmediato, ya que necesitas cirugía inmediatamente. A Pedro ya no le importa morir, ya que el magnicidio ha tenido éxito, pero no puede pronunciar las palabras y lo lleva a la clínica internacional. En la clínica los médicos estabilizan a Pedro y puede volver a hablar. Se da cuenta de que el médico tendrá que llamar a los agentes del gobierno que un hombre con una herida de bala ha ingresado en el hospital, y sin embargo cree que los demás debieron haberle mostrado el cuerpo a Pupo ya, y Román habría alertado al cuartel y anunciado la junta cívico-militar. Llega su esposa y él le dice que solo fue un accidente, pero luego le dice emocionado: «Está muerto, Olga, está muerto, muerto». Aves entra en la habitación antes de que Pedro entre en cirugía. Ordena a todos, menos el médico, que se vayan. Aves comienza a interrogar a Pedro, quien intenta mentirle a Aves, aunque sabe que sus mentiras serán descubiertas. Pedro luego le dice a Aves la verdad. El comportamiento de Aves no cambia. En cambio, comienza a preguntar sobre la conspiración y sus coconspiradores, torturando a Pedro con cigarrillos mientras los interroga. Pedro cerró los ojos. El calor era intenso. Había un olor a carne chamuscada. Cuando los abrió, Aves todavía estaba allí. Había comenzado. Pedro entrega a Tony Invert y luego a Antonio de la Maza y luego a Aves que no había líderes. Luego les dice que los dos Antonios están buscando a Pupo Román, lo que aturde a Aves y a los demás con él. Pedro se da cuenta de que algo anda mal. La revolución no ha comenzado si Aves y los dos militares que la acompañan siguen allí. El médico trata de llevar a Pedro a la cirugía, pero Aves amenaza con matar al médico si no revive a Pedro para interrogarlo más. Pedro continúa confesando sobre la conspiración y pregunta si ha mostrado el cuerpo a Pupo y Balaguer, a lo que Aves vuelve a quedarse boquiabierto. De alguna manera oscura, Pedro estaba ganando el juego. El médico finalmente convence a Aves de que Pedro requiere cirugía inmediata y ya que entró en coma. Aves le dice al médico que si el paciente no sobrevive a la cirugía, el médico será ejecutado.
Capítulo 16. Urania continúa contando la historia de la ruptura de Agustín con Trujillo y la narración cambia nuevamente entre el pasado y el presente. Ella explica la identidad de Manuel Alfonso, el dominicano más guapo de su generación, quien estaba modelando en la ciudad de Nueva York cuando Trujillo lo descubrió y lo trajo de vuelta a la República Dominicana. Manuel Alfonso se desempeñó como asesor de Trujillo en todos los asuntos de moda y estilo, y también eligió mujeres para Trujillo. Mientras se desempeñaba como embajador en Washington, desarrolló un tumor canceroso debajo de la lengua que posteriormente fue extirpado. Después del regreso de Manuel Alfonso de esta cirugía, Agustín buscó su consejo. La familia de Urania no tiene una alta opinión de Manuel Alfonso. Aunque lo consideran guapo, lo ven nada más como un playboy y no tienen ni idea de que Agustín tuvo una relación con él. Luchan por ver la conexión, por lo que Urania explica que Manuel Alfonso trató de ayudar a Agustín sugiriendo cómo podría volver a la buena voluntad de Trujillo. Manuel Alfonso le dijo a Agustín que tenía una audiencia con Trujillo y se ofreció a ver qué podía hacer para ayudar. Cuando visitó a Agustín más tarde esa noche, le dijo que Trujillo estaba muy descontento con él. No es algo concreto, sino una serie de cosas que se han acumulado en los últimos meses. Trujillo afirmó que Agustín, entre otras ofensas, no se había mostrado con suficiente devoción por los problemas con la Iglesia Católica. Agustín aceptó esto. Si el cacique lo notó, tal vez fuera cierto. Cuando preguntó si tendría otra oportunidad, Manuel Alfonso sugirió que tomaran un poco de whisky. Después de varios tragos juntos y una discusión sobre el amor de Manuel Alfonso por las cosas buenas de la vida, Manuel Alfonso dijo que le debía todo a Trujillo. Agustín estuvo de acuerdo y dijo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar la amistad de Trujillo. La sugerencia de Manuel Alfonso era la de ofrecer a Urania, de 14 años, para tener relaciones sexuales con Trujillo. Esto desconcertó a Agustín, pero no se negó de inmediato. Manuel Alfonso dijo que si Agustín no podía seguir adelante, podía olvidar que Manuel había dicho algo. Manuel Alfonso afirmó entonces que él no dudaría, si fuera su propia hija, en dársela a Trujillo, porque Trujillo es un gran hombre y por eso sería un privilegio que el jefe le dé gusto y tome su placer con ella. Agustín protestó que Urania era demasiado joven, pero Manuel Alfonso dijo que la juventud de Urania era una ventaja porque el cacique apreciará aún más el gesto. De vuelta al presente, Adelina todavía no acaba de comprender. No tiras de esta casa sin explicar el motivo de tus insultos. Urania dice que si tuviera palabras más fuertes las usaría. Ella ayuda a su padre pagando a la enfermera y sus cuidados para prolongar su vida porque quiere que sufra. Cuando la joven Urania regresó de la escuela luego de la conversación de Manuel Alfonso con su padre, Agustín la llevó a un lado, le dijo que la amaba más que a nada y que Trujillo la había invitado a una fiesta en San Cristóbal. Dijo no saber por qué Trujillo solo invitó a Urania y no a él. Él le dijo que no tenía que ir si prefería no ir, pero mintió y dijo sí, cuando Urania le preguntaron si otras niñas de su edad estarían allí. Urania encontró extraña la invitación, pero no sospechó el verdadero propósito de la fiesta, y le preocupó más cómo prepararse en tan poco tiempo. Capítulo 17. Después de que Pedro se va a la clínica internacional, Amadito, Invert y Turco deciden que en lugar de esperar a ver qué pasa con Pupo, se esconderán en la casa del primo de Invert, Manuel Durán Barreras. Mientras conducen allí, Invert está pensativo. Argumenta que o encontraron a Pupo o Pupo se asustó y de cualquier manera eso significaba que estaban jodidos. Él dice que nunca tuvo mucha fe en el plan original de todos modos y siempre asumió que estaban en una misión suicida. Cuando llegan a la casa de Manuel, Turco se va a avisar a su familia. Manuel, inicialmente estupefacto, cambia rápidamente al modo médico y lleva a Amadito a Invert y a su oficina para tratar sus heridas. Invert le pregunta a Amadito si tiene dónde ir. Sugiere que los amigos serían mejores que los parientes, después de que Amadito dice que irá a casa de su tía. Amadito señala que todos sus amigos son trujillistas acérrimos y militares. Todavía cree que el régimen está a punto de colapsar ahora que Trujillo se ha ido. Manuel interrumpe y sugiere en cambio que se vaya a una pequeña finca alejada de la ciudad propiedad de un mecánico que conoce, Antonio. Antonio, quien dice se va a emborrachar esta noche, ahora sabe que Trujillo está muerto, parece feliz de ayudar. Amadito parte con Antonio y cuando salen de la ciudad notan una mayor actividad por parte de los militares y los agentes del gobierno.
Antonio lo deja en una finca y promete volver al día siguiente con comida. Cuando Antonio finalmente regresa al tercer día, su tono y comportamiento han cambiado. Mientras Amadito, hambriento, se come los sándwiches que los trajeron, Antonio le informa que Pedro los ha dejado y que sus fotos están en todos los periódicos. El gobierno ha ofrecido enormes cantidades de dinero a cualquiera que tenga esa información. Además, cualquier persona sospechosa de ser antitrujillista puede esperar grandes represalias. El primo de Invert, Manuel, fue arrestado la noche anterior y Antonio cree que Amadito ya no puede quedarse en la finca. Antonio accede a llevar a Amadito a la carretera. Afortunadamente, el vigilante de Puerto Radamés es amigo de Antonio y logran pasar. Antonio deja a Amadito en la avenida San Martín y le desea suerte. Amadito luego se dirige a casa de su tía Meca, su destino original. Su tía expresa preocupación. Es pleno día y él está cubierto de sangre y sus vecinos son trujillistas. Amadito se ducha mientras su tía prepara un festín. Ella lo deja acostarse en su dormitorio y le dice que pensarán en un lugar para esconderlo. Amadito se despierta cuando su tía le dice desesperada que los agentes del gobierno están fuera. Él le dice que se acueste y que no se mueva por ningún motivo. Toma su arma, se dirige a la puerta y la abre con una mano mientras dispara con la otra. Mata a un agente y hiera a dos más antes de morir él mismo. Luego los agentes del gobierno golpean sin piedad a la tía Meca antes de arrestarla, y sus vecinos saquean y destruyen su casa. Su cuerpo es atado de la misma manera que los cazadores atan a los ciervos asesinados en la cordillera central al techo de un Volkswagen. Los hombres de Johnny Aves, que estaban dentro del Beetle, lo sujetaron por los tobillos y las muñecas y lo exhibieron a los transeúntes en el Parque de la Independencia. Capítulo 18. El chofer de Manuel Alfonso visita a Trujillo para darle noticias de Manuel y para informarle que encontró a la chica que Trujillo le había pedido que encontrara. Una joven de 17 años llamada Yolanda que le había dado flores en un evento a principios de la semana. Trujillo le dice que la lleve a Mahogany House a las 10 en punto. Luego llama para pedirle a Benita, la guardián de la casa, que se prepare para su llegada. Se pregunta brevemente si Yolanda es la hija o la hermana menor del director de una escuela con la que también se acostó 10 años antes, y le emociona pensar que podrían estar relacionados. Trujillo cruza la casa de su madre para visitarla como lo hace todos los días. Su madre es la única persona que no tiene problemas con él y la única que no le pide nada, solo que trate bien a sus hermanos e hijos. Luego de su visita a doña Julia se encuentra con los aproximadamente 20 hombres de su círculo íntimo que lo acompañan en su caminata diaria. Todos los días camina por la misma ruta. El tráfico está prohibido a esa hora, pero por lo demás Trujillo mantiene la seguridad al mínimo. Trujillo camina un poco por delante del resto de la manada y luego los llama cuando desea hablar con ellos. Primero está Modesto Díaz, a quien Trujillo considera peligrosamente inteligente, porque Modesto no podía ser controlado y utilizado como otros en el círculo de Trujillo. Interroga a Modesto sobre su hermano, el general Juan Tomás Díaz, para tratar de descubrir qué conspiración trama Juan. Trujillo ha puesto a prueba a Modesto en numerosas ocasiones, incluso tomando el control de varias prósperas fincas de Modesto. Después de que Modesto pasa estas pruebas, recibió un contrato exclusivo y lucrativo para importar lavadoras y batidoras eléctricas. Trujillo le pregunta a Modesto que qué cree que deberían hacer con los sacerdotes. Modesto le responde que los sacerdotes realmente no importan demasiado. Trujillo despide a Modesto y después de un momento llama a Aves. Le pregunta también qué pasará con Juan Tomás. Aves responde que no pasa nada, que él y Antonio de la Maza se habían traído un ternero de una finca de Moca y poco más. Trujillo luego le pregunta a Aves por qué permitió que Urania abandonara el país 2 semanas antes, lo que sorprende a Aves. Aves responde que debido a que Urania ya había pasado una noche en Mahogany House y tenía un permiso de salida firmado, no se le ocurrió mencionarlo a Trujillo. Trujillo le dice que averigüe quién escondió el memorándum y luego lo despide. Después de hablar brevemente con Chirinos, Trujillo decide terminar su caminata solo, luego pasando un tiempo hablando con el grupo en general. Sin embargo, se da cuenta de que Pupo parece preocupado. Cuando Trujillo deja el grupo, pide a Pupo que lo acompañe en un viaje a la base de San Isidro. Le muestra a Pupo una tubería de alcantarillado rota, el motivo de su disgusto. Cuando Pupo parece casi aliviado, Trujillo le pregunta si está preocupado por algo más serio que la pipa.
le ordena a Pupo que castigue a los de arriba, luego se va dejando a Pupo en la base. Trujillo regresa a Radamés Manor para prepararse para Mahogany House, recogiendo un maletín lleno de la nómina del rancho y papeles para estudiar en la mañana. Se da cuenta de una mancha de orina que le obliga a limpiarse y cambiarse a un uniforme nuevo antes de irse. Mientras se van, Trujillo recuerda a una mujer casada, Moni, con quien tiene una aventura intermitente y decide ir a su casa. La idea de fornicar con Moni en su propia casa lo excitaba. A su marido lo mandaban a tomar una cerveza o se entretenía hablando con el chofer de Trujillo, Zacarías de la Cruz. Cuando llega, Moni le dice que está menstruando y la emoción de Trujillo se agota de inmediato. Cuando él y su chofer se van, Trujillo se queja de que es sucio tener sexo con una mujer durante el periodo. Zacarías dice que a un hombre le da sífilis. Cuando finalmente se dirigen a Mahogany House, Trujillo se pregunta si Moni se inventó la historia de la época. Se dan cuenta de que un automóvil circula detrás de ellos de manera errática y Trujillo toma su revólver. Un disparo de fusil le arranca un trozo del hombro y del brazo izquierdo. Capítulo 19. Los hermanos Díaz, Luisa Miama y Antonio de la Maza se han resignado más o menos al abandono de Pupo en la casa de Juan Tomás Díaz, discuten su próximo movimiento. Juan Tomás sugiere esconderse, lo que enfurece a Antonio. Sin embargo, sus compañeros se muestran escépticos y cuando los demás regresan están de acuerdo con que el plan de Antonio es precipitado y probablemente suicida. Cuando Antonio propone colgar el cuerpo en el Parque de la Independencia, también se oponen a este plan, lo que les enfurece aún más. Sin embargo, cuando ve el miedo en los ojos de la esposa de Juan Tomás, se calma y se disculpa. Deciden separarse. Modesto y Luis se van por caminos separados, mientras que Turco, Antonio y Juan Tomás permanecen juntos y buscan refugio en la casa de Robert Reid Cadral por sugerencia del Dr. Santana. Sin el conocimiento de Agustín, su hermano es parte de la conspiración en nombre de los Estados Unidos. Cuando llegan los asesinos, Robert los hace pasar rápidamente a su casa y les presenta a su esposa embarazada y su hijo pequeño. Robert los instala en un ático pequeño y caluroso casi sin ventilación, pero apenas notaron condiciones se centran en averiguar qué le ha pasado a Pupo. Cuando el doctor Santana sale a la mañana siguiente no descubre ningún levantamiento. En cambio los militares y el cuerpo de gobierno están rastreando a los asesinos. Antonio no está sorprendido. Siempre supo que si el complot no tenía éxito la respuesta del régimen sería inimaginablemente brutal. Se preocupa aún más por su pasado. Allá, en Moca, el gobierno ha detenido a toda su familia. Antonio reprende a sus compañeros por no asaltar el palacio, argumentando que sería mejor morir luchando en el palacio que quedar atrapado como ratas. El doctor Santana reprende a Juan Tomás por involucrarlo en un complot que ni siquiera había previsto la fuga de los conspiradores. Al tercer día de escondite ven una foto de Pupo abrazando a Ramfis en el funeral de Trujillo, y se dan cuenta de que no había junto cívico-militar. Esa noche Robert ruega a los conspiradores que se vayan por el bien de su esposa e hijos. La noche siguiente, al anochecer, parten. Se dirigen a Restauración, cerca de la frontera con Haití, donde Antonio tiene muchos contactos y desde donde pueden escapar del país. Turco sale solo, seguido de Juan Tomás y Antonio, que parten juntos. Juan Tomás y Antonio intentan primero en la casa del cuñado de Antonio, pero la expresión de asombro del sirviente los convence de escapar rápidamente, seguro de que llamará a la policía tan pronto como se vayan. Paran un taxi en la avenida. El conductor lo reconoce pero no dice nada. Le dicen que conduzca hasta San Martín, luego hasta el barrio colonial donde Antonio cree que un abogado antitrujillista que conoce podría ayudarlos. En cambio, el abogado los reprende por comprometerlo. Después de regresar al taxi, le piden al conductor que los lleve al Parque de la Independencia. El conductor les informa que los agentes del gobierno lo están siguiendo. No quiere morir y les ruega que se vayan. Saltan cerca del parque con sus revólveres listos. Rodeados por agentes del gobierno, disparan a ciegas y son derribados. Pero cuando termina el capítulo todavía están vivos. Capítulo 20. A la entrada de la base aérea de San Isidro, luego de su conversación con Trujillo, Pupo se encuentra temblando de pies a cabeza como los soldados que había visto morir de malaria en Gabón. Después de calmarse, ordena a los oficiales de turno que arreglen la tubería y luego ordenan un jeep que lo lleve a casa. Su inquietud continua es el resultado del terror que ha sentido todo el día.
luego de la críptica llamada telefónica que llevó a Pupo a preguntarse si Trujillo había descubierto la conspiración. La idea de que Trujillo supiera le infundió terror en el corazón. Concluye que si Trujillo lo hubiera sabido, había arrestado a Pupo. La inteligencia estadounidense también había tramado un plan para obligar a Trujillo a dimitir, temiendo una revolución comunista en respuesta a sus excesos. Las personas involucradas querían asegurarse de que el próximo gobierno siguiera siendo amistoso con los intereses del libre mercado estadounidense. Pupo dudó de cualquier plan que confiara en que Trujillo cediera el liderazgo. Su terror servil a Trujillo motivó a Pupo a argumentar, cuando se le presentó por primera vez la conspiración de Turco, que había que matar a Trujillo, no simplemente secuestrarlo y convencerlo de que renunciara al poder. Pupo estaba en una muy buena posición, debido en parte a que se había casado con un miembro de la familia Trujillo. No tenía apetito por el poder, pero se había cansado de la constante intrusión y arrogancia de Trujillo, el precio que Pupo tenía que pagar por unirse a la familia. Aceptó unirse a la conspiración solo bajo condiciones específicas. Una vez que se convirtió en parte de la conspiración, comenzó a colocar oficiales de confianza en puestos clave de todo el país, sin explicación, incluso para ellos, para facilitar la toma de poder cuando llegara el momento. Después de cenar esa noche, mientras escucha la voz dominicana con Mireia, Pupo escucha el chirrido de los frenos y el sonido frenético de la bocina de un auto. Ha llegado el general Espaillat. Tan pronto como ve la cara de Espaillat, sabe que Trujillo ha sido asesinado. En ese momento, Pupo sabe que debe seguir el plan, comenzando por ejecutar a Espaillat, el ex jefe del SIM. No hace esto, sino que lleva a Espaillat y su esposa a la casa. Pupo sube las escaleras para cambiarse, informa al hermano de Trujillo del intento de asesinato por teléfono y parte a la escena del crimen. Cuando ve el Chevrolet acribillado a balazos, en lugar de detener o ejecutar a los trujillistas, escudriña el lugar junto a ellos. Luego parte hacia la fortaleza sabiendo que deberían enviar algún tipo de señal a Luis y Juan Tomás, pero en cambio instruye a los guardias para que no dejen entrar a nadie. En la fortaleza, Pupo se siente vacío de poder y reconoce la necesidad de intervenir, tomar el mando y asegurar a sus oficiales que ha llegado una oportunidad para el cambio. Sabe exactamente lo que debe decir en su discurso para facilitar la transición a la Junta Cívico-Militar. Nuevamente, en lugar de hacer lo que se debe, se limita a brindar información en términos vagos, entrecortados, tartamudos y a decirles a los soldados que deben estar listos para atacar. Por un momento sale de su estupor e intenta convocar una reunión inmediata con el presidente Balaguer, Aves y el hermano de Trujillo, el general Héctor, para arrestarlos. Balaguer declina, afirmando que su lugar está en Palacio y proponiendo que allí se celebre la reunión. Aves está de acuerdo, pero solo después de escuchar al conductor de Trujillo, quien resultó herido pero no muerto, y después de interrogar a Pedro. El general Héctor accede a ir, pero nunca aparece, y Pupo se da cuenta de que su plan ha fallado. Comienza a agitarse, emitiendo órdenes contradictorias y erráticas, intentando cubrir sus huellas sabiendo que pronto será descubierto. Pupo parte para la reunión en Palacio, donde se ha reunido casi toda la familia de Trujillo. Rápidamente descubre que todos saben más que él y que Aves está interrogando a un Pedro capturado. Se escabulle e intenta ordenar al jefe del Estado Mayor que rodee la clínica y ponga bajo vigilancia a Pedro. La cabeza simplemente hace una pausa, dice buenas noches y luego cuelga el teléfono. Aves regresa para brindar más información, pero no revela que Pedro haya implicado a Pupo. Aves argumenta que un miembro de la familia Trujillo debería asumir la presidencia, lo que todos, incluido Balaguer, aprueban inicialmente. Balaguer sugiere tranquilamente que esperen que llegue Ramfis, consultando a Ramfis como el hijo mayor del cacique, su heredero espiritual, militar y político. La esposa de Trujillo, la primera dama Bountiful, está de acuerdo. Pupo se enfurece porque Balaguer se mantiene sereno mientras se desmorona. Las horas que siguen pasan como un sueño, y Pupo solo puede ver cómo su propio poder y posición se desvanecen. Apoya la propuesta de Aves de destacar inmediatamente al obispo. Pupo argumenta que deberían ejecutar a Reilly, ya que la iglesia es sin duda parte del complot. Pupo sale para intentar enderezar a Balaguer, pero se desmaya en el pasillo en el camino. Horas más tarde, cuando se despierta y llega a la oficina de Balaguer, encuentra a Balaguer dándole a Reilly su promesa personal de que nada como esto volverá a suceder. Después de que Reilly se fuera, Pupo explota.
Balaguer mantiene la calma y explica que en este momento crítico Pupo debe dar ejemplo de calma al país. Explica que matar a un obispo no habría resuelto los problemas, los habría hecho peor. Pupo ruge que ha ordenado la ejecución de Segundo Imbert y Papito Sánchez y que ejecutará a cualquier implicado en el complot. Balaguer asiente, hace un comentario críptico y se marcha. Después de la misa por Trujillo, que yace en el estado, el hermano de Trujillo, Petán, lleva a Pupo a San Isidro, donde Pupo es arrestado por su complicidad en el asesinato. Pupo no lucha contra esto, todos los detenidos lo han denunciado. Se le pide a Pupo que escriba todo lo que sabe, pero Ramfis ya tiene la mayor parte de la historia. Pupo accede mintiendo solo 2 veces, omite a su hermano de la conspiración y afirma que había insistido en secuestrar en lugar de matar a Trujillo. Pupo es llevado al centro secreto de tortura de aves y sometido a más interrogatorios en la silla eléctrica. Ramfis intenta averiguar si Balaguer ayudó a los asesinos. Pupo no está seguro, pero cree que Balaguer no. Entre sesiones de tortura, Pupo regresa a una celda, pero no se le permite dormir. Le siguen preguntando por Balaguer, pero en realidad no les importan sus respuestas, ya saben todo lo que necesitan saber. Después de meses de tortura, los médicos le dicen a Ramfis que ya no pueden seguir reanimando a Pupo. Ramfis, negándole a Pupo una muerte natural, le dispara. Capítulo 21. Después de descubrir que el servicio secreto se ha llevado a su esposa e hijos, Turco decide entregarse. Rechazado por el primo de su esposa, llama a un taxi. El conductor lo reconoce, le dice a Turco que él también es antitrujillista y dice que si necesitan correr, correrán juntos. Turco pide ir a una iglesia y cuando los agentes del servicio secreto comienzan a seguirlos, le dice al conductor que se detenga y le dejen salir. Levantan las manos y no se resiste cuando los agentes lo detienen. Turco es desnudado y atado a la silla eléctrica. Aves y Ramfis comienzan a torturarlo y a hacerle preguntas. Turco entrega a Pupo, pero les dice que su familia no sabía nada del complot y pide su liberación. Se desmaya y cuando revive se encuentra en una celda con su hermano Guaro, un verdadero trujillista a quien habían excluido del plan. Turco trata de explicar esto a sus torturadores, pero no parecían interesados en saber la verdad. Estaban más interesados en torturarlo que en interrogarlo. Un día llevan a Turco a una habitación iluminada por el sol, donde ve a su padre, el general Piro Estrella, junto con Ramfis. Su padre llama a Turco traidor y se distancia de Turco. Turco se pregunta si están fingiendo para que Ramfis le perdone la vida, o si su amor por Trujillo realmente supera su amor por Turco. Algunas semanas después, Ramfis le muestra una carta pública que escribió su padre denunciando a Turco y agradeciendo a Ramfis por darle a su familia el dinero que necesitaban para sobrevivir después de que sus propiedades fueran confiscadas. Algún tiempo después, los otros conspiradores se unen a Turco en su celda. Han estado en el 9 todo el tiempo. Turco se entera de que Imbert y Luis Amiama todavía están prófugos. Además se entera de que Antonio de la Maza, Juan Tomás y Amadito murieron peleando. De hecho, cuando el padre de Antonio se enteró de la muerte de su hijo, solo preguntó si Antonio había muerto peleando, y dio gracias al Señor cuando se lo afirmaron. En octubre se trasladaron a la cárcel de la Victoria, donde se lavan y se visten. Finalmente cesan las torturas y los interrogatorios. También tienen permiso para recibir regalos de su familia. Por periodos de contrabando se enteran que Balaguer habló en Naciones Unidas condenando la dictadura de Trujillo y prometiendo reformas. Poco tiempo después también se enteran de que los hermanos de Trujillo se han ido de República Dominicana. Ramfis planea partir pronto, momentos en los cuales los asesinos pueden recibir amnistía. Modesto decide que deben movilizar sus defensas legales tanto como sea posible, ya que Ramfis intentará matarlos antes de irse. En noviembre se enteran de otra inminente reconstrucción del crimen. Esta noticia levanta las sospechas, pero varios de ellos se vuelven optimistas cuando son trasladados a las celdas del Palacio de Justicia. Turco y Modesto, sin embargo, reconocen que su muerte es inminente. Reconstruyen los eventos en la escena del crimen, lo que lleva muchas horas antes de ser cargados nuevamente en la camioneta y conducidos a los acantilados. Se pide a los 3 jóvenes soldados que los custodian que salgan de la camioneta y posteriormente se les dispara. Cuando Turco llama a los asesinos, les dice que los prisioneros están matando a los guardias. Culpar por el asesinato de los soldados justificaría la muerte de los prisioneros.
La camioneta conduce por un rancho remoto y algunos de los compinches están bebiendo. Uno por uno los prisioneros son llevados frente al cocotero y fusilados. Mientras Turco marcha hacia el árbol se da cuenta de que nunca verá a Baquinta. Capítulo 22. Cuando Balaguer recibe la llamada telefónica de Pupo la noche del asesinato de Trujillo, se da cuenta de que la conspiración ha tenido éxito. Balaguer sabe que no podía perder el tiempo en piedad o enfado. Por el momento el problema empieza en las Fuerzas Armadas. Él ve el plan de Pupo como crudo, creyendo que Pupo debería haber enviado una delegación por él. Mientras Balaguer se dirige al Palacio Nacional, sabe que su transformación de testaferro a verdadero presidente depende de su conducta en las próximas horas. Se recuerda a sí mismo su creencia rectora de nunca perder la compostura. Cuando Balaguer entra en el palacio, queda claro que actualmente el caos reina en el círculo íntimo y en la familia. Tranquiliza a la primera dama, luego va a su oficina para asegurarse de que los comandantes generales sepan que la cadena de mando y el orden constitucional siguen siendo los mismos. Poco después, tras el secuestro de Monseñor Reilly, lo visitan representantes de América y del Reino Unido. Balaguer llama al general Virgilio, sobrino de Trujillo, explica con calma por qué la República Dominicana no debe ejecutar al sacerdote estadounidense y ordena a Virgilio que recupere a Reilly y lo lleve a su oficina. De vuelta con la familia, reconoce que pronto tendrá que enfrentarse a Aves. Aves ataca primero con su argumento de que un miembro de la familia Trujillo debería asumir la presidencia. Balaguer reconoce que Aves se ha equivocado al olvidarse de Ramfis, lo que le haría perder puntos a los ojos de la primera dama, y gana la partida argumentando que hay que esperar a la vuelta de Ramfis. A medida que avanza la noche, la tranquilidad tranquilizadora de Balaguer sigue ganando apoyo. Pupo, una vez que revive del desmayo, entra furioso a la oficina de Balaguer, probablemente para comenzar a disparar en cualquier momento. Una vez más, Balaguer desescala la situación. Mientras Pupo despotrica sobre la conspiración, Balaguer sale de la habitación convencido de que Pupo estuvo involucrado en el asesinato. El cuerpo de Trujillo yace en el comedor del palacio, primero para ser examinado y luego como preparación para su velatorio. Al ver la furia de la primera dama, Balaguer aprovecha el momento, le lleva aparte y le recomienda pensando en el futuro que transfiera todo el dinero que pueda al exterior para asegurar su comodidad en caso de que la gente se vuelva en contra de ella y de la familia Trujillo. Doña María agradece su sugerencia y lo acepta, rogándole máxima discreción. Al proteger sus intereses, él ha ganado otro punto en su guerra estratégica con Aves. Cuando llega Ramfis unas horas más tarde, Balaguer hace su jugada más arriesgada. Propone un trato en el que Balaguer se convertirá en el verdadero presidente de la República Dominicana, mientras que Ramfis asumirá el control de las Fuerzas Armadas a medida que el país avanza hacia la democracia. Ramfis ha llegado a la misma conclusión, creyendo que no tiene otra alternativa para que se levanten las acciones y evitar una invasión. Él accede siempre y cuando Balaguer deje los asuntos militares a Ramfis y nadie se entrometa cuando Ramfis castiga a los que mataron a su padre. Habiendo ganado su batalla con Aves, Balaguer convoca al jefe del SIM después del funeral de Trujillo y le ofrece un exilio de oro, un puesto diplomático en Japón. Aves ha anticipado esto, pero se burla de la idea de que Balaguer haya ganado, argumentando que Balaguer está tan asociado con el régimen de Trujillo como él. Balaguer argumenta que debe despojarse de República Dominicana de las peores caras del régimen, incluido Aves. Reconociendo que no tiene alternativa, Aves acepta en silencio pero con enfado. Balaguer nombra entonces a Chirino al frente del Senado, aunque le repugnaba el alcoholismo del líder constitucional. Le preocupa que los trujillistas incondicionales, a quienes todavía necesita, se opongan a Agustín. Cuando Chirinos ofrece paradero al Antonio de la Maza y Juan Tomás, pregunta por la recompensa de Ramfis. Balaguer sugiere que renuncien a la recompensa y mantengan su denuncia en privado. Chirinos acepta el consejo, reconociendo que Balaguer pretende alejar el país de Trujillo. En las semanas siguientes, Chirinos y Balaguer trabajan de cerca para abrir la República Dominicana a la democracia. Cuando en octubre Balaguer denuncia el trujillismo en la ONU, recibe una amarga carta de la ex primera dama. Peor, se entera de que los hermanos Trujillo están enfadados y pretenden poner a Balaguer en su lugar. Ramfis se opone, recordándoles que si dan un golpe de Estado, Estados Unidos invadirá y que lo mejor es apoyar a Balaguer.
Además, les recuerda que a Balaguer necesita dar esos discursos para congraciar al país con sus antiguos aliados. Aunque Ramfis reprende a Balaguer la próxima vez que se encuentran, Ramfis no tiene interés en dirigir al país él mismo. Balaguer pide a Ramfis que convenza a sus tíos de salir del país para facilitar la transición. Cuando Ramfis pregunta si Balaguer planea pedirle que se vaya también, Balaguer responde que lo hará una vez que sea el momento adecuado. En noviembre, cuando los hermanos de Trujillo regresan inesperadamente, supuestamente con apoyo militar, Ramfis deja a Balaguer para que se ocupe de la situación. Al día siguiente, un grupo de hombres saca el cuerpo de Trujillo de su cripta y lo carga en el yate Angelita. Balaguer interrumpe al ministro informándole de esto, fingen de no haberlo oído y luego se pone a planificar el día. Los siguientes días son tranquilos, pero en la mañana del 18 de noviembre Balaguer recibe la noticia de que los principales conspiradores han sido sacados de la Victoria. Balaguer asegura a la Unión Cívica que la medida ayudará a reconstruir el crimen, luego de lo cual su juicio comenzará sin demora. Partida la Unión Cívica, Balaguer contacta al Procurador General, quien le informa que nadie en el Poder Judicial ordenó la reconstrucción. El ministro de Justicia confirma más tarde este relato. Balaguer le ordena que asista personalmente a la reconstrucción. Esa noche, el ministro de Justicia informa a Balaguer que él y el cónsul estadounidense no pueden asistir por decisión de los militares. Más tarde, Balaguer se entera de que la furgoneta que transportaba a los presos ha desaparecido. Espera a que Ramfis se vaya esa noche si no lo ha hecho ya, y espera una confrontación con los hermanos de Trujillo. A las 10 de la mañana siguiente, los hermanos de Trujillo patean la puerta de la oficina de Balaguer, seguido de 27 hombres armados, cuyas caras no solo parecían de matones, sino de borrachos. Petán ruge que van a acabar con Balaguer y los que son como él. Balaguer les pide tranquilamente que se acerquen a la ventana con él. Pueden ver 3 buques de guerra estadounidenses en la distancia. Balaguer explica que cuando los Trujillos recuperen el poder, los buques de guerra invadirán. Los hermanos ordenan a los hombres armados que se retiren y se sientan con Balaguer. Tras la salida de Trujillo, Balaguer pide una amnistía política general para los presos restantes y el Partido Dominicano se disuelve. Después de algunos aplausos, un ministro de Salud avergonzado admite que ha estado escondiendo a Luis Amiama en su casa durante los últimos 6 meses. Capítulo 23. Después del asesinato, Imbert se queda con su primo Manuel un poco más de tiempo antes de decidir esconderse con la cuñada de Manuel, Gladys. Ella lo alberga en un pequeño armario de almacenamiento temporalmente. Luego le da a la criada el día libre para que pueda vagar libremente. Cuando Gladys regresa esa noche le informa de que Manuel ha sido arrestado, por lo que Imbert debe irse para que los militares y los agentes del gobierno no lo encuentren. Imbert encuentra a un amigo cercano que lo ayuda a revisar las opciones. Mientras discute, recuerda a otro amigo, Francisco, embajador de la Orden de Malta, cuya esposa es amiga de la esposa de Imbert. Cuando Imbert llama, se hace pasar por la esposa del embajador, Guarina. Francisco se da cuenta de inmediato que es Imbert porque Guarina ya está en su casa. Recoge a Imbert a las 7 y se lo lleva de regreso a su casa. En el camino le dice a Imbert que tiene un amigo en el consulado italiano con quien Imbert puede quedarse, pero solo con la condición de que ni siquiera su esposa sepa dónde está. Cavaglieri, el contacto de Francisco en el consulado italiano, recoge a Imbert en un par de horas después. Cavaglieri y su esposa viven solos y han ayudado a prófugos antes. Los 3 siguen las noticias y ven caer a uno de los compañeros de Imbert y saben que el regreso de Ramfis y la cobardía de Pupos sofocarían cualquier levantamiento. También observan cómo aumenta la recompensa por los 2 últimos fugitivos, pero Cavaglieri comenta que con la devaluación del peso dominicano ya no es un negocio interesante. Mientras se esconde, Imbert cae en la rutina. Por la mañana hace ejercicio, luego desayuna con los Cavaglieri. Durante el día ayuda con la limpieza, aunque inicialmente se pelean con él y le prohíben limpiar la cocina, ya que les encanta cocinar. Después de las tareas del hogar, Imbert lee durante horas. En todo momento lleva consigo su arma cargada, decidido a salir disparando antes de ser encarcelado y torturado. Tras la salida de los hermanos Trujillo, Balaguer declara amnistía para los restantes presos y fugitivos. Imbert espera 3 días y luego sale discretamente de la casa de los Cavaglieri con la promesa de que no se los revelará a nadie, ni siquiera a su familia.
Regresa a casa y descubre que en realidad ha ganado peso, mientras que su esposa ha perdido peso debido a su encarcelamiento. Poco tiempo después, Invert y Amyama se encuentran con Balaguer, quien los declara héroes y los nombra generales 3 estrellas del ejército dominicano por su servicio a la patria. Capítulo 24. Urania describe la noche de la fiesta de Trujillo a su familia. Esa noche Manuel Alfonso llegó a tiempo para llevar a la joven Urania a Mahogany House. Su padre desapareció en el baño. Adelina cuestiona la memoria de Urania en busca de detalles. Urania le asegura que si bien olvida algunas cosas, su recuerdo de esa noche es impecable. Urania recuerda que la ruta le tomaron por tortuosa. Manolita preguntó por qué no dijo nada si le parecía extraño, pero Urania no tiene respuesta. Una vez en el camino, Manuel Alfonso y la joven Urania comenzó a prepararla encantándola, y Urania le preguntó quién más estaría en la fiesta, y Manuel Alfonso, emocionado, le informó que la fiesta era solo para ella. Él le preguntó si era una buena hija y si quería ayudar a su padre. Luego le explicó qué cosas debía evitar para no irritar a Trujillo. En Mahogany House, Benita se presentó, le dio a Urania un breve recorrido y luego le preguntó que qué desayunaría a la mañana siguiente, y así fue como Urania se enteró de que se acostaría con Trujillo. Benita llevó a Urania a un bar del primer piso con adornos Kiss y le ofreció un trago que Urania rechazó. Comenzó la música y entró Trujillo con su uniforme verde oliva de todos los días con una copa de coñac. Él también le ofreció de beber a Urania. Urania le dice a su familia que ahora sabe que Trujillo prefería a las mujeres voluptuosas y que probablemente estaba decepcionado por su delgadez. Sin embargo, probablemente no la despidió por la idea de su virginidad. Adelina se sorprende y Urania se disculpa, pero explica que así le dijo Trujillo, y además que su hermano Petán prefería hacerlo a mano. La joven Urania y Trujillo bailaron varias canciones antes de retirarse al sofá. Trujillo asumió que ella se quedó callada porque le tenía mucho respeto. Recitó un poema de Pablo Neruda y la llevó arriba. Se puso una bata y comenzó a desnudarla. Cuando Urania no resistió ni correspondió, Trujillo eventualmente se enfadó. A su excelencia no le importaba su experiencia, ella solo necesitaba tener una cereza intacta que él pudiera romper haciéndola gemir, aullar, gritar de dolor. Cuando no pudo mantener una erección, obligó a Urania a acostarse en la cama. Empujó sus manos dentro de ella y le rompió el himen. Cuando terminó, insistió en inspeccionarla para confirmar que lo había logrado. Después se acostó boca arriba y lloró, no por culpa, sino por la ira de su disfunción eréctil. En la actualidad, Adelina le ruega a Urania que se detenga, pero Urania continúa contando la historia. Su voz se endulza y explica que Adelina había insistido en saber por qué desdeñó a su padre y cortó el contacto con la familia, y ahora sabe la verdad. Después de un tiempo, Trujillo comenzó a quejarse de la injusticia de su impotencia. Mientras hablaba, Urania permaneció completamente inmóvil esperando que él se olvidara de que estaba allí. Miró al hombre derrotado en la cama y vio al hombre que su padre había servido con tanta lealtad durante 3 décadas. Ella esperaba que después de esa noche Trujillo no rehabilitara a Agustín y que Trujillo pudiera incluso mandarlo a matar. Al recordar de repente que ella estaba allí, Trujillo ordenó a Urania que se lavara, se vistiera y se fuera. Benita le pidió al chofer que llevara a Urania de regreso a la ciudad. Sin embargo, cuando el conductor le preguntó dónde vivía, Urania le dijo que vivía en la Academia Santo Domingo. Ella le contó la historia a la hermana Mary, quien la llevó al refectorio y la cuidó, y mantuvo el incidente en secreto, consiguió una beca en una academia hermana de los Estados Unidos, y la hermana Mary convenció entonces a Agustín a permitir que Urania se fuera y de no volver a ver a su hija. Cuando Urania termina, su familia reacciona negativamente. Manolita y Lucinda, aunque sorprendidas, insisten en que salió algo bueno, ya que Urania ahora tiene una buena vida en Estados Unidos. Adelina intenta redimir a su hermano convenciéndose de que él amaba a Urania y que tal vez no entendió lo que había hecho. Urania se encoge de hombros ante la reacción habiendo completado su misión, y les dice que regresará a Nueva York a la mañana siguiente y que debe regresar al hotel. Sus primos la exhortan a mantenerse en contacto esta vez.
Lucinda y su hija llevan a Urania de regreso al hotel. Antes de partir, Marianita abraza fuerte a Urania y le dice que la va a querer mucho y escribir todos los meses, independientemente de si Urania contesta. En su habitación, mientras Urania hace las maletas, decide que si Marianita escribe, ella responderá. Bueno, y tras un resumen tan largo, aquí concluimos. Muchísimas gracias si habéis aguantado la hora y media de vídeo resumiendo todos los detalles de esta fantástica obra. Si os ha quedado cualquier duda o me he podido equivocar en cualquiera de los detalles que he comentado en este resumen, ya sabéis, me lo ponéis en los comentarios y tan pronto como me sea posible las atenderé. Muchísimas gracias por estar allí otro vídeo más y nos vemos en el próximo, muy pronto, en el canal.